Les doy nuevamente la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico en el Evangelio de Juan. Si me quieren acompañar, vamos al capítulo 16 y en esta ocasión vamos a estar tratando el versículo 8. Yo soy consciente de que vamos bastante despacio en el estudio de este Evangelio, pero por otro lado, pues también es cierto que estamos abordando versículos que tienen mucha trascendencia en cuanto a la doctrina, en cuanto a la obra de la salvación, en cuanto a la vida cristiana, en muchos ámbitos. Por lo tanto, pues no veo posible ir más rápido, así que les pido paciencia y vamos allá entonces. Como digo, capítulo 16 del Evangelio de Juan, vamos a tratar el versículo 8, pero vamos a leer hasta el 11. Dice así: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, al Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bueno, por enlazar lo que acabamos de leer con lo anterior, pues recordarán que el Señor Jesucristo en los versículos anteriores había dicho que enviaría a los discípulos a dar testimonio de él al mundo, pero no recaería sobre ellos la carga principal de ese testimonio, sino que también enviaría al Espíritu Santo. Fíjense en el capítulo 15, los versículos 26 y 27. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Por lo tanto, en el contexto en el que nos estamos moviendo tiene que ver con el testimonio que tanto el Espíritu Santo como los creyentes tenemos que dar frente al mundo. El Señor dijo que en medio de oposición. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues para que el mundo conozca a Cristo, se arrepienta y sea salvo. Antes les había dicho que los había escogido para que fueran al mundo y llevaran fruto. Bueno, el contexto está claro. Ahora lo que vamos a ver es precisamente una parte de eso que el Señor dijo, es decir, lo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo dando testimonio frente al mundo. El Espíritu Santo dando testimonio al mundo. Y por lo tanto estamos viendo que existe una cooperación entre el Espíritu Santo y los creyentes, aunque siempre hay que aclarar que nosotros, como creyentes, dependemos completamente del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no depende de nosotros. Ahora, es verdad que Él quiere que colaboremos con Él, y esto para nosotros es un honor muy grande y merecido, sin lugar a dudas. Pero tal vez deberíamos de preguntarnos si estamos siendo instrumentos fieles en las manos del Señor en esta comisión, en este privilegio de ser canales por los que la gracia de Dios fluye hacia las personas perdidas que no conocen al Señor. Esto siempre es algo que debemos de reflexionar. No somos creyentes y qué bien, ya vamos a ir al cielo. Debemos de tener sensibilidad, empatía por las personas a nuestro alrededor que no le conocen. Al menos eso es lo que desea Dios en su corazón. Dios ama a todo el mundo y quiere que todas las personas procedan al arrepentimiento, sean salvos. Y digo esto porque la labor del Espíritu Santo en la tarea de evangelización es fundamental. La Iglesia del Señor, lo hemos visto a lo largo de la historia, cuando ha progresado de verdad, es cuando ha tenido en cuenta, le ha dado protagonismo al Espíritu Santo en toda esta labor de predicar el Evangelio, de evangelizar, de compartir las buenas noticias. ¿Y cuándo no ha funcionado bien? ¿Cuándo ha venido abajo? Pues cuando los creyentes hemos buscado otras estrategias evangelísticas, de misión, etcétera, etcétera, con muchos datos, con mucha tecnología, estrategias en las que el Espíritu Santo no ha tenido el protagonismo con el que Dios nos lo ha dado. Se le ha colocado en un papel secundario y entonces es cuando, pues evidentemente, la cosa decae. No nos olvidemos nunca que antes de que la Iglesia empezara su labor evangelística en el mundo, pues el Señor les mandó que no se movieran de Jerusalén,
Fíjense en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y un poco más adelante en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, no debían moverse de Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo, pero cuando viniera deberían de comenzar esa misión que les llevaría hasta el fin del mundo. Y es que, bueno, pues necesitamos realmente el Espíritu Santo en esta tarea, en esta misión que nos ha sido encomendada. Ahora, para que el Espíritu Santo hiciera bien, pudiera realizar esta labor que tiene que hacer, pues tendría que realizar un doble ministerio. Por un lado, tendría que iluminar las mentes de los apóstoles para que entendieran de una forma completa y plena y correcta toda la revelación de Dios que el Señor Jesucristo desde hacía tiempo intentaba darles, pero que su capacidad pues a veces no daba para recibir todo lo que el Señor quería enseñarles. Por un lado eso, una labor de iluminación en la mente de los creyentes, pues para que entendieran el mensaje que luego a su vez deberían de predicar a otros. Pero por otro lado, pues el Espíritu Santo tiene que hacer también una labor no en los creyentes, sino en aquellos que no lo son, para convencerles de la necesidad de esta verdad de la que habla el Evangelio. Una verdad que nos habla de nuestro estado de condenación como hombres pecadores y nos muestra una solución increíble en la gracia de Dios manifestada en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dos labores fundamentales del Espíritu Santo. Ahora, en primer lugar, lo que va a tratar es precisamente de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Luego, más adelante, tratará de la labor del Espíritu Santo en los apóstoles y también en los creyentes en general. Debemos decir, y esto es importante, hay que subrayarlo, que este pasaje, este versículo, estos versículos que acabamos de leer, son los versículos más claros que encontramos en toda la Biblia acerca de la labor que el Espíritu Santo realiza en el mundo, en las personas que no son creyentes. Ahora, ¿en qué consiste esta labor? Bueno, lo acabamos de decir, ¿no? Fíjense el versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Una vez hablaba con un creyente y me decía, tal versículo que trata de tal tema, el Espíritu Santo sabía muy bien que cuando lo inspiraba iba a crear mucha controversia. Bueno, yo me quedé pensativo y efectivamente aquel versículo que trataba de un tema diferente, había creado y sigue creando muchísima controversia en el mundo cristiano y en el mundo no cristiano también. Pero luego me quedé pensativo y dije, pero en realidad es que no hay ni un solo versículo de la Biblia que no cree controversia. No hay ni uno solo. Yo cada vez que estudio la Biblia y consulto pues personas que piensan de una manera o de otra, siempre hay conflictos, siempre. Y el Espíritu Santo lo sabía perfectamente. Por lo tanto, cuando llegamos a este versículo, pues es previsible que también haya controversias. Y aquí son de las importantes. Yo siento que hoy voy a tratar algo controvertido y ya sé lo que ocurre cuando hago esto. Pero creo que es mi deber al exponer la palabra de Dios, pues tratar también estos asuntos que no son fáciles y que generan pues discusiones muchas veces. Así que, desgraciadamente, debemos de empezar por una controversia teológica. Y es que muchos comentaristas encuentran difícil la exposición de estos versículos. Y la dificultad radica muchas veces en que no coincide con sus sistemas teológicos. En especial estoy pensando ahora en la tradición calvinista. Ellos interpretan lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este concepto de muerte espiritual, muertos en vuestros delitos y pecados, que aparece, digo, en Efesios capítulo 2, versículo 1 y creo que otra vez en Colosenses, no sé si es el capítulo 2 o el 3, no lo recuerdo ahora, pues ellos interpretan esta muerte de delitos y pecados como una incapacidad total. Le llaman de hecho así, incapacidad total, un término que por supuesto no aparece en la Biblia, algo que ya nos debería de advertir, ¿no? Nos debería de encender ciertas alarmas.
Y ellos interpretan esta muerte pues como que el hombre no tiene la capacidad ni siquiera de responder a ningún estímulo espiritual. Está muerto. Usted ve un cadáver y usted le puede decir lo que quiera que no va a escucharle, no va a reaccionar a nada de lo que usted le diga. Aunque le diga las cosas más bellas, aquellas cosas que cuando estaba vivo le gustaban, una vez que es un cadáver ya no hay respuesta. Y a los teólogos calvinistas o a los comentaristas calvinistas les gusta explicar, ilustrar este hecho, pues como si un predicador, por ejemplo, se fuera a un cementerio y se colocara en algún lugar alto y empezara a predicar a todos los muertos del cementerio. Bueno, lógicamente el resultado sería que nadie, absolutamente nadie, creería. Otros interpretan que como si un cadáver estuviera en el fondo de un océano, pues de nada sirve que le arrojes un salvavidas en la superficie si está muerto en el fondo del mar. Bueno, pues no va a recibir ninguna respuesta. Bueno, son ilustraciones muy gráficas, evidentemente, pero tienen un detalle, algo en común, y es que no son bíblicas. No hay nada parecido en la Biblia, nada que nos sugiera esto. Y debemos de entenderlo así, ¿no? Ahora, esta incapacidad total llegan a decir que ni siquiera la persona, cualquier persona de esta vida, puede creer en el Evangelio cuando le es predicado. Están muertos. Cualquier persona en este mundo está incapacitado de responder a la palabra de Dios, al mensaje, a no ser que previamente hayan sido resucitados, para que luego puedan responder, porque si están muertos, primero tienen que ser resucitados para luego poder responder al llamamiento del Evangelio. Los comentaristas calvinistas pues ilustran esto normalmente, por ejemplo, con Lázaro. Lázaro, el hermano de Marta y María, en tanto que estuvo muerto, que Jesús le mandara cualquier cosa no iba a obedecer, estaba muerto. Primero había que resucitarle y luego ya pues le podría decir sal fuera, quítate eso, vete a tal sitio, bueno, podría mandarle cosas. Pero en tanto que estuviera muerto en la tumba, no podría hacer nada, responder a ninguna orden espiritual que Dios le diera. Esta resurrección pues tiene lugar por medio de la regeneración o el nuevo nacimiento que es realizado por el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo en que la regeneración y el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, pero ellos dicen que tiene que ser previa a cualquier otra cosa. Porque en tanto que la persona no resucite, es decir, no nazca de nuevo, no sea regenerada, pues no puede responder a los estímulos espirituales que Dios le mande. ¿Y quiénes y cuándo son regenerados? Bueno, solamente son regenerados aquellos que previamente en la eternidad pasada fueron predestinados por Dios para ser regenerados. Esas personas, solamente esas personas podrán ser regeneradas y luego una vez que lo sean, invariablemente, sin otra posibilidad, se convertirán. Son regenerados para luego poderse convertir. Solamente los predestinados pueden convertirse, los demás han sido creados directamente para que Dios pueda demostrar en ellos su ira y sea glorificado de ese modo mandándolos al infierno y entonces pues nada, todo queda así. A mí realmente, en fin, no simpatizo con esta teología, lo reconozco, ya creo que ustedes han tenido ocasión de comprobarlo en otras ocasiones, y me genera infinidad de dudas y de conflictos que yo hasta ahora no he encontrado a nadie que me explique, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué tiene una persona para poderse convertir necesariamente tiene que ser regenerada y nacida de nuevo por medio del Espíritu Santo? Bueno, pues si ya ha sido regenerada, ya ha nacido de nuevo, ¿por qué necesita entonces convertirse? Es que no acabo de entender la necesidad de convertirse una vez que ya tenemos la nueva vida de Dios, porque al ser regenerados es que Dios ya ha traído su vida a nosotros por medio de su Espíritu Santo, ya está en nosotros, nos ha dado una nueva vida, ¿por qué necesitamos convertirnos? Y otra cosa que me parece aún más grave, ¿cómo puede ser que una persona pueda ser regenerada sin haber creído en la obra de la cruz? Porque son regenerados para luego creer en la obra de la cruz, para convertirse. Lo que quiere decir que cuando son regenerados no han creído en la obra de la cruz. Y yo me pregunto, ¿cómo una persona puede tener la nueva vida de Dios sin la cruz? Sin creer en la cruz.
¿Es que acaso no es necesaria la obra de la cruz para la salvación? Bueno, son cuestiones que uno se hace, ¿no? Pero dejando eso a un lado y viendo este pasaje, lo que vamos a contemplar aquí es que esta obra de convencer que hace el Espíritu Santo lo hace a las personas de este mundo, convence a las personas de este mundo, personas que están apartadas de Dios, porque el mundo, ya lo hemos dicho muchas veces, en el Evangelio de Juan está claro, es ese sistema anti-Dios. Por lo tanto, son personas que están fuera de toda duda que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo, están en oposición con Dios. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, dice aquí que obra en ellos, y obra una labor de convencimiento. Y aquí es donde el calvinismo tiene un problema. ¿Cómo se puede convencer a una persona que realmente está muerta? Volvemos a la analogía que ellos utilizan habitualmente. ¿Cómo se puede convencer, cómo un predicador que se coloque en un cementerio puede convencer a las personas? ¿O cómo el Espíritu Santo puede convencer a esas personas que están muertas, que son del mundo? Bueno, esto es un problema, sin lugar a dudas, para el calvinismo, porque un muerto no tiene, según su interpretación, hago referencia ahora, pues no tiene la capacidad ni de razonar ni de sentir. Le puedes decir lo que quiera, pero no va a reaccionar. Entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo llevar a cabo esta labor con personas del mundo que están muertas? Es inexplicable. ¿Hasta qué punto, entonces, es correcto usar esta analogía entre la muerte de un cuerpo físicamente y la muerte espiritualmente? Es exactamente lo mismo. Es legítimo usar esta analogía y comparar las dos, decir que son lo mismo. Que cuando uno está muerto espiritualmente es como si estuviera como un muerto cuando está muerto físicamente. Bueno, la cuestión es que la Biblia nunca utiliza esta analogía, esta vinculación. No nos dice que debemos de interpretarlo de esta manera, nunca lo hace. Y esto, pues para nosotros debería de ser aleccionador también, ¿no es cierto? Pero para entender lo que significa la muerte espiritual y ver si realmente se ajusta al concepto calvinista, pues lo mejor es ir directamente al relato bíblico. Por ejemplo, en Génesis. En Génesis, cuando Adán y Eva pecan contra Dios, desobedeciéndole, esto nos lleva al capítulo 3 de Génesis, pues la promesa de Dios es que el día que comeréis de este árbol ciertamente moriréis. Y murieron el día que comieron de ese árbol. Mucho más tarde murieron físicamente como consecuencia de su muerte espiritual, pero el día que comieron ya estaban muertos espiritualmente. Ahora analicemos esa muerte espiritual en esos personajes, en los primeros que nos sirven de botón de muestra perfecto para pensar en lo que significa esa muerte espiritual. Vemos, por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Uno se da cuenta rápidamente que ellos aquí están sintiendo vergüenza y culpa por su pecado. Y un muerto, en ese sentido que lo interpreta el calvinismo, un muerto ni puede sentir culpa ni puede sentir vergüenza. Está muerto, sencillamente. Luego vemos que Dios busca al hombre y le llama, y el hombre le contesta. Y Dios entabla una conversación con él. Y es una conversación sobre asuntos morales. Yo aquí en mi Biblia tengo colocado a un lado todas las veces que en este capítulo y en el siguiente Dios hace preguntas al hombre caído. Y el hombre le responde siempre. Ya nos damos cuenta entonces que no se corresponde con el concepto calvinista. Porque un muerto en el calvinismo no responde a las preguntas. Está muerto. Por lo menos en el sentido espiritual. Y aquí todas las preguntas que Dios le hace tienen contenido espiritual. Y las contesta todas el hombre. Y logra razonar con Dios. Y busca cómo excusarse. Y cómo culpar a otros para no asumir su propia responsabilidad. Bueno, una serie de cosas. Dios razonando con el hombre una y otra vez. Fíjense el versículo 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y luego empieza pues esta parte que ya conocemos bien, como el hombre y la mujer intentan
echar balones fuera y evitar asumir su propia responsabilidad. Un diálogo de Dios con un muerto sobre cuestiones espirituales, y el muerto le está contestando, sí, todas las preguntas, todas, absolutamente todas. Y luego ya no digamos en el capítulo 4, porque allí nos encontramos con Caín, y Dios le sigue haciendo preguntas. Capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, noten que son cuestiones puramente morales, espirituales, no está hablando de cosas físicas, está hablando del mundo espiritual. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. O sea, tienes la opción de elegir entre hacer el bien o hacer el mal, le está diciendo. Tú tienes que tomar una decisión. Y entonces, a partir de ahí, el hombre, conscientemente de eso, decide matar a su hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues que las deducciones del calvinismo sobre el estado, lo que significa estar muerto espiritualmente, no se corresponde con lo que la Biblia enseña, porque Adán y Eva, a lo largo de todos esos versículos, lo que estamos viendo es que eran capaces de hacer múltiples cosas, tanto en el terreno físico como en el terreno mental, racional, moral o espiritual. Estaban perfectamente funcionando a ese nivel. Entendían lo que Dios les decía y contestaban. Por otro lado, en otras ocasiones donde el término muerto se utiliza en la Biblia para referirse al estado espiritual del hombre, pues vemos que tampoco coincide con lo que el calvinismo dice. Fíjense, por ejemplo, en Lucas, en el capítulo 15, ahí el Señor cuenta una parábola muy interesante que todos conocemos sobre un hijo pródigo que sirve como ejemplo de lo que es el hombre perdido apartado de Dios. Y miren lo que dice el versículo 24, 15-24 de Lucas. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y luego en el versículo 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y fue hallado. Y vemos que este hombre, mientras estaba muerto, pues fue capaz de razonar sobre su estado. Yo estoy aquí, dice, vivo como los cerdos, pues una auténtica tragedia. Es capaz de razonar sobre eso, es capaz de tomar la decisión de volver a su padre, de pensar en pedirle perdón y de hecho de ejecutar eso, porque él regresa y le pide perdón al padre. Por lo tanto, y estos son los versículos 17 al 21, miren ustedes, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Díganme ustedes si un muerto puede hacer todas esas cosas que hizo este joven. Imposible. Y las hizo. Por lo tanto, si estando muerto puede hacer todo eso, quiere decirse que la interpretación calvinista del término muerto espiritualmente no es la correcta. En otra ocasión, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6, Dios se dirige a la iglesia en Sardis y le dice que está muerta. Pero luego le exhorta, dice, despiértate y fortalece todo lo que todavía no ha caído, lo que te queda sin esto, ¿no? Por lo tanto, pues si uno interpretara el término muerto desde la perspectiva calvinista, pues diríamos, no se puede despertar, un muerto no se despierta, oiga, un muerto está muerto, ni puede hacer nada por cambiar las cosas, que Dios le dice, cambia las cosas, ¿qué va a cambiar un muerto? No puede cambiar nada. Romanos capítulo 6 versículos 2 y 7, allí nos dice que cuando estamos en Cristo hemos muerto al pecado, otra vez muerto en relación al sentido, en un sentido espiritual. Ahora, nosotros sabemos que aunque estamos muertos al pecado, sin embargo, desgraciadamente todavía seguimos pecando. Es decir, estamos muertos, pero todavía hacemos algo malo en esta ocasión. Aquí el sentido es el contrario, ¿no? Entonces, creo que lo que podemos concluir es que en la Biblia estar muerto no implica, como dice el calvinismo, incapacidad total. Solo usando una lógica humana defectuosa, pues se puede interpretar, se puede equiparar la muerte espiritual con los cadáveres físicos. Y no hay ninguna parte de las Escrituras que nos digan
que como consecuencia de la caída, pues Dios le quitó a la humanidad la capacidad de escuchar, de razonar, de tomar decisiones, de actuar. Yo no sé, usted lee la Biblia, me imagino, yo la leo y constantemente leo por arriba y por abajo varias veces al año, y yo no percibo que esa teología calvinista está en la Biblia. Yo veo que Dios trata al hombre como un ser responsable que tiene que tomar decisiones y que tiene capacidades para tomarlas. Desde otro punto de vista, vemos que esa es una metáfora, estabais muertos espiritualmente. Bueno, pero hay muchas más que describen al hombre caído, y esas son ignoradas por el calvinismo. Miren, por ejemplo, en Marcos capítulo 2 y versículo 17, o en el Salmo 38, versículo 3, se compara a los pecadores caídos como enfermos. Pero un enfermo no está muerto. Un enfermo se da cuenta de su situación y puede aceptar el tratamiento que el médico le ofrezca. En Mateo capítulo 18, versículo 11 y Tito capítulo 3, versículo 3 dice que estábamos perdidos y extraviados. Bueno, es verdad, como ovejas, pues no sabemos encontrar el camino, pero podemos escuchar la voz del pastor y seguirle para ser conducidos a donde vamos a estar a salvo. Dice que somos esclavos y prisioneros en Romanos 6, 17 y 20 y también Tito 3, 3. Bueno, esclavos y prisioneros, pero si a un esclavo, a un prisionero se le presentan las condiciones para su libertad, ¿por qué no las puede aceptar? Tal vez él no se puede liberar a sí mismo, pero puede aceptar las condiciones de gracia que otro le ofrezca. ¿Por qué no? Bueno, dice que como personas pecadores caídos estamos trabajados y cargados, dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Pero aún así, el Señor Jesucristo les ofrece ir a Él y encontrar descanso. O sea que cabe esa posibilidad. En Romanos 5, 6 dice que somos débiles, y un hombre débil no es un hombre muerto, es un hombre que no puede hacer las cosas, pero que sí que puede pedir ayuda. No hay nada que lo imposibilite. Dice que somos insensatos y rebeldes, Tito 3:3, y a un insensato se le puede enseñar, se le puede corregir. Dice que somos sucios, dice Isaías 64:6, pero una persona sucia puede dejarse lavar, y tenemos el ejemplo precisamente aquí en Juan capítulo 13, donde el Señor lavó los pies de los discípulos. Bueno, hay infinidad de otras ilustraciones igualmente válidas para describir el estado del hombre pecador. No solamente la de muertos espiritualmente, sino todas estas otras que como botón de muestra acabo de mencionar. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que cuando un sistema teológico pues se basa en una sola metáfora y en su interpretación para construir todo un sistema teológico, ignorando el conjunto de todas las otras metáforas y todas las otras afirmaciones claras que encontramos en la palabra de Dios, pues esto fácilmente llega a distorsionar gravemente la verdad. Para entender correctamente el término muerto en el sentido espiritual, creo que deberíamos de partir de la base de qué significa estar vivo espiritualmente. Y algo ya hemos mencionado en el caso de Adán. Adán estaba vivo espiritualmente en tanto que tenía comunión con Dios. ¿Qué significó para él la muerte espiritual? La ruptura de esa comunión. Por lo tanto, la vida es tener comunión con Dios. La muerte es estar separados de Dios, de esa comunión con Dios. Eso es lo que experimentó Adán. Miren cómo lo explica el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es la muerte, esa ruptura, esa separación. Y la muerte segunda de la que habla Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, es esa separación eterna de Dios. Eso ya es más grave. Ya no hay posibilidad de retorno. Así que, una vez dicho todo esto, pues debemos reconocer que es verdad, el hombre pues todavía tiene algunas capacidades para responder a la oferta de la gracia de Dios. Esto creo que está fuera de toda duda. Pero también es verdad, y esto hay que aclararlo con fuerza, con insistencia, que el hombre ha quedado incapacitado, completamente imposibilitado para salvarse a sí mismo. Eso sí que es una verdad bíblica que aparece por un lado y por otro.
no nos podemos salvar por las obras de la ley, es decir, por nuestros propios esfuerzos cumpliendo la ley. Eso es completamente imposible. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. Por otro lado, también es cierto que el hombre, en su estado caído, separado de Dios, nunca va a tomar la iniciativa de buscar a Dios. Lo dice Pablo cuando escribe en Romanos 3, versículo 11, dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Incluso su forma de entender a Dios está equivocada. Su mente ha quedado realmente dañada. Por lo tanto, esto nos lleva a reconocer, a tener que aceptar que la iniciativa en todas las áreas, en todo lo que concierne a la salvación, tiene que ser tomada necesariamente por Dios. Siempre surge de Dios. Es verdad que el hombre tiene la capacidad todavía de responder a esa iniciativa divina. Responder solamente aceptando lo que Dios le da, porque no puede salvarse a sí mismo. Eso es totalmente imposible, totalmente imposible. Y entonces, en cuanto a esta iniciativa, lo vemos claro, Dios toma la iniciativa, puesto que el hombre no entiende a Dios, no conoce a Dios, no busca a Dios. Dios toma la iniciativa de revelarse, de darse a conocer. Y esto lo hace por el Espíritu Santo. Y lo hace para poner a disposición de las personas del mundo, de todo el mundo, una revelación de quién es Dios. Dios ha inspirado las Sagradas Escrituras para que podamos conocerle. Pero aún así no acaba el problema, porque el hombre sigue teniendo un problema de entendimiento. Y Dios ilumina las mentes de los creyentes para conocer la verdad. Pero no solamente eso. También, y es de lo que trata este versículo que estamos analizando hoy, también con los incrédulos se encarga de convencerles de su culpabilidad para llevarles a Cristo. Y si no fuera por esta labor, por esta iniciativa de Dios y por esta labor de Dios, ninguna persona llegaría finalmente a conocer a Dios ni tampoco a salvarse. Y una prueba maravillosa, como decimos, de esta iniciativa divina es este versículo que estamos viendo. Dios envía a su Espíritu Santo al mundo para convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, dice también, volvamos a Juan capítulo 16, dice allí que cuando Él venga. Y esto nos sugiere otra pregunta, otra cuestión. ¿Quiere decirse que el Espíritu Santo no había estado activo previamente en este mundo hasta el momento en que el Señor lo envió una vez que Él fue glorificado en el cielo después de haber resucitado? Bueno, pues no quiere decir eso. No debemos de interpretar estas palabras como si el Espíritu Santo no hubiera estado nunca activo en este mundo convenciendo a las personas. Miren, por ejemplo, en las personas, los hombres de antes del diluvio. Dice Génesis capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Noten bien, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto, la sociedad prediluviana. Personas del mundo que no eran creyentes y el Espíritu Santo contendiendo con ellos. Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 51. Ahora hablamos del pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Dice Esteban: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, noten bien, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistir al Espíritu Santo. ¿Resistir el qué? Bueno, pues esta tarea de convencer a las personas de su pecado, de su necesidad de acudir a Dios. Siempre resistían. Notemos también que dice convencerá al mundo, al mundo. Y esta es la primera cuestión, la primera tarea que el Espíritu Santo va a hacer siempre en relación con cualquier persona. Convencer, convencer. Convencerles de pecado, de justicia y de juicio. ¿Con qué finalidad? Bueno, para que la persona sea conducida finalmente al arrepentimiento y a la salvación en Cristo. Ahora, es posible también que la persona resista esta labor y se endurezca. Se endurezca para su propia perdición. Personas resistiendo la labor del Espíritu Santo. Esto, por ejemplo, en el calvinismo es impensable, impensable. Porque, bueno, por muchas razones. Pero el caso está, lo acabamos de leer, que la sociedad prediluviana resistió, contendió con el Espíritu Santo
Y los israelitas, el pueblo de Dios, resistió al Espíritu Santo. Oiga, estamos hablando de generaciones enteras, de una sociedad entera contra el Espíritu Santo, y la Biblia afirma que fue realmente así. Y esto es posible. El Espíritu Santo va a convencer de manera efectiva a las personas, pero las personas pueden también resistir y contender con el Espíritu Santo en esta labor. ¿Y Dios qué hace? Bueno, pues Dios nos muestra una y otra vez que respeta la libertad que Él mismo en su soberanía ha dado a los hombres, para que decidan, para que elijan. Dios respeta. Entonces debemos subrayar que esta labor del Espíritu Santo es para todo el mundo. Hemos hablado de la sociedad prediluviana, hemos hablado de todo el pueblo de Israel. No solamente unos escogidos del mundo, no. Al calvinismo le gusta interpretar estos pasajes cuando habla de algo bueno que puede hacer Dios por la humanidad, por toda la humanidad. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo. No. Si va a hacer algo bueno por el mundo es personas de todo el mundo, de cualquier parte del mundo, de cualquier clase social, de cualquier etnia del mundo, pero no todo el mundo en general. Bueno, pues creo que la cuestión está clara. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Espíritu Santo vendrá a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No me gusta este énfasis que utilizan en el calvinismo cada vez que se encuentran pasajes que tratan del amor de Dios, de la gracia de Dios sobre todos los seres humanos. Inmediatamente llegan con las tijeras para recortarlos y decir, no, esto es solamente para nosotros, esto es solamente para los escogidos. Para nosotros, que por alguna razón inconcebible, pues hemos tenido la suerte de ser los elegidos y vamos a pasar toda la eternidad en el cielo con el Señor. Pero para el resto no hay nada, más que condenación e ira eterna, sin la más mínima posibilidad de que se salven. Porque ni Dios los eligió para salvación, ni Cristo murió por ellos, en fin, no hay posibilidades, no hay posibilidades. Es algo inconcebible. Ahora, dejando por el momento a un lado todas estas controversias, pues sí que debemos de reflexionar seriamente en esta labor del Espíritu Santo de convencer a las personas. Y debemos de rescatar este convencimiento, estas afirmaciones las debemos de incorporar en nuestra evangelización. Porque de otro modo nuestra evangelización va a ser estéril, va a ser ineficaz, muy superficial. Y debemos de orar mucho y de pedir y de depender mucho del Espíritu Santo para que Él convenzca al mundo, traiga auténtica convicción de pecado al mundo, sobre todo a esas personas que se acercan al Evangelio. ¿Por qué insisto en esto? Bueno, porque en el día de hoy esta falta de convicción de pecado está generando cada vez más un número creciente de profesos, de falsas conversiones. Si uno no entiende realmente cuál es su situación espiritual delante de Dios por causa de su pecado, es imposible que entienda lo que es la gracia de Dios y se acoja al Evangelio. Entonces esas conversiones pues no pueden ser auténticas. Si no se ha comprendido el estado espiritual en el que estamos y hemos pedido el perdón, hemos clamado por el perdón con un auténtico, genuino arrepentimiento y hemos puesto nuestra fe en Cristo y en la obra de la cruz, es imposible la salvación. Y por supuesto también habría que decir esto a los predicadores, porque cuántos predicadores de algunos tipos están hablando de todas las ventajas que va a traer el Evangelio para ellos y toda la prosperidad que les va a dar, y no se detienen a hablar de esto, a exponer la palabra de Dios para que las personas lleguen a tener convencimiento, convicción de su pecado, de la gravedad de su estado, de pecado, de justicia y de juicio. Pues sí que debemos de retomar este asunto con seriedad. Otro punto más que debemos de tratar es cómo interpretar el término convencer. Y aquí, una vez más, pues con el calvinismo pues es fácil tener un desacuerdo, porque
si ellos parten de que el hombre está muerto espiritualmente, convencer a un muerto, pues ya entendemos que hay que darle un giro a la palabra para que diga otra cosa diferente, porque si no, no encaja con su sistema teológico. Y ahí volvemos a entrar en controversia. Ahora, ¿qué dicen los léxicos griegos en cuanto al término usado aquí por convencer? Bueno, todos ellos están de acuerdo en que significa convencer, redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar. Acusar generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida. Y aparece en la Biblia, en mi Biblia, en la Reina Valera de 1960, aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. No voy a decir ahora todas las citas, saben ustedes que todos nuestros estudios en vídeo o en audio pueden encontrar los estudios en texto también en nuestro sitio web escuelabiblica.com. Si leen todos estos pasajes, pues lo que van a ver es que siempre se conserva la idea de un examen o de un interrogatorio al que se somete a una persona hasta que admite sus errores o hasta que se muestra convencido por un razonamiento de algo que hasta ese momento pues no había comprendido. Esto es lo que en todos los casos implica y se deduce en todos los pasajes en los que es usado este término. Ahora, este proceso de convencer pues puede conseguir dos cosas. La primera, pues que la persona llegue a una convicción de su culpabilidad sin llegar a confesar su pecado. Y hay casos en estos versículos donde aparece efectivamente con este sentido. Llegan a estar convencidos de su pecado, pero no dan su brazo a torcer. Aquí genio y figura hasta la sepultura y yo no me arrepiento, yo no me tengo que arrepentir de nada y una huida hacia adelante desesperada. Bueno, pues esa es una posibilidad y ya hemos contemplado antes que muchas personas en el pasado lo han hecho y también en el presente. La otra posibilidad, una vez que la persona ha sido convencida, que reconozca su pecado, su culpabilidad y se arrepienta. Ahora, ¿cómo se ha interpretado este término en el calvinismo? Bueno, pues ya digo, partiendo de la base de la incapacidad total del ser humano, pues si está incapacitado completamente, es imposible que una persona incapacitada pueda ser convencida de nada y mucho menos que se arrepiente y que ponga su fe en Cristo, a menos, claro, que previamente haya sido regenerada, pero de eso ya hemos hablado, ¿no? Ahora, puesto que aquí esta labor de convencer no trata con personas previamente regeneradas, porque está hablando del mundo incrédulo, de personas que no han sido regenerados, pues ellos no pueden admitir que el hecho de ser convencidos implique de alguna manera una respuesta racional por parte del hombre. No, está muerto, entonces no puede razonar, no puede ser convencidos. Entonces hay que buscar otra alternativa. ¿Cómo entonces interpretan este pasaje? Pues ellos ven aquí al Espíritu Santo que viene al mundo para condenarlo por su culpa. La idea es que actúa como un fiscal acusador que en un tribunal está presentando todas las pruebas de culpabilidad de alguien frente al juez. Esta es la idea que ellos ven aquí. Está buscando todo lo que han hecho mal para presentarlo al juez como culpable. Punto y final. Y por supuesto se niega cualquier obra personal, íntima, en el corazón de los hombres. No hay nada de todo esto. Ellos dicen que es una cuestión objetiva y que Dios trata directamente con todo el mundo de una manera pues fría, externa. Lo único que busca es hechos que demuestren que el hombre es culpable para que finalmente quede convicto ante el tribunal de Dios. No hay ninguna intención de salvar al hombre, solo condenarle, solamente demostrar que está objetivamente equivocado y que su incredulidad es inexcusable. Y entonces esta es la labor del Espíritu Santo, según el calvinismo. Un fiscal acusador. Bum, bum, bum. Terrible, terrible. A mí me da auténticos escalofríos estas interpretaciones que hacen ellos. Ahora, el problema aquí, que yo veo al menos, pues es que esta interpretación no tiene en cuenta en absoluto el contexto. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque aquí no se presenta, en la enseñanza del Señor, tal como aparece aquí, no se está presentando un tribunal donde hay un juez y aquí hay un fiscal acusador y aquí está la persona o está el mundo que tiene que comparecer. No es esto, no es esta la figura
que se describe, no es este el escenario que se nos presenta aquí. Tampoco encontramos ninguna otra porción de las Escrituras donde el Espíritu Santo actúe como fiscal acusador. Yo no lo recuerdo, al menos. Sí que recuerdo que el diablo es el acusador de los hermanos y el que está constantemente tentándonos para que pequemos, y una vez que hemos pecado nos acusa delante de Dios. Esto es típico de Satanás, pero no del Espíritu Santo. Por lo menos yo en la Biblia no lo recuerdo. Pero quizás yo esté equivocado, pero en fin, no logro recordar ninguna ocasión donde el Espíritu Santo actúe así. Interpretar este pasaje como si estuviéramos acudiendo a un juicio en el que el veredicto de culpabilidad ya ha sido decidido, porque esto es lo que plantean, estamos en un juicio y el veredicto de culpabilidad ya ha sido decidido. Ahora lo que falta es encontrar las pruebas de culpabilidad para que la sentencia sea dictada. Pero esto, ya digo, no tiene nada que ver con el contexto. ¿Por qué? Porque en el contexto llevamos días estudiándolo, recordarán, si han seguido esta serie, pues que hemos visto que el mundo hostil del que estamos hablando a Dios, se enfrenta contra Dios y lo mata. ¿Y cuál es la respuesta de Dios frente al odio del mundo? Pues habría sido fácilmente consumirlos inmediatamente, pero no. Lo que Dios hace es manifestar su gracia y les ofrece su perdón. Y envía a sus discípulos y al Espíritu Santo para que den testimonio de Él, con la finalidad de que lleguen a conocerle, sean convencidos de su pecado y acudan a Dios en busca de salvación. Esto es lo que está todo el pasaje, todo el contexto anterior del pasaje está diciendo. No hay ninguna otra alternativa y eso está más claro que el agua. Por lo tanto, pues no coincide con todo esto. Y, en fin, en la interpretación calvinista, pues parece que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y el Espíritu Santo ha sido enviado para buscar las pruebas por las que condenar al mundo. Yo creo que no es así. Juan, el Evangelio de Juan que estamos estudiando en el capítulo 3, versículo 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y entendemos que el Espíritu Santo, cuando viene a este mundo, viene con la misma finalidad, viene a sustituir al Señor, con la finalidad de que el mundo sea salvo, no como un fiscal acusador. ¡Qué distorsión de los hechos! ¡Qué distorsión de los hechos! Creo que a la luz de todo esto, lo más natural es entender que el Espíritu Santo es enviado por el Señor a fin de convencer a las personas para que se vuelvan de su pecado, se arrepientan y sean salvados por la fe en Cristo. Y esta es una obra del Espíritu Santo que actúa no de forma externa y objetiva en el mundo, sino de forma interna, en el corazón, en la mente, en la conciencia de las personas. Eso implica el término convencer. No una obra impersonal, sino una obra personal, una obra íntima en el corazón de las personas, apelando a su conciencia, apelando a su capacidad de razonar. Porque el hombre caído todavía tiene capacidad de razonar y tiene una conciencia que le funciona. Miren, por ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice, mostrando, y está aquí hablando de los gentiles, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, está hablando de personas del mundo gentil, paganos, que ni siquiera conocen la ley. Y mire lo que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y ahora noten, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea que tenemos la ley escrita en nuestros corazones. ¿Dónde? En nuestra conciencia. Dice, dando testimonio su conciencia. O sea, que no está muerta, da testimonio, oiga. Y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Pues no están nada muertos. O sea, que el ser humano tiene esta capacidad y el Espíritu Santo viene precisamente para potenciar y orientar adecuadamente esa capacidad que el hombre caído todavía tiene. Solamente así, pues, el mundo podrá conocer al Señor, porque está muy perdido el mundo. Ya lo hemos dicho antes. Pero el Espíritu Santo es el contrapeso fuerte, que hace que el hombre perdido todavía tenga la capacidad de escuchar la voz de Dios y sepa por dónde andar y pedir ayuda, pedir socorro.
Algunos, dentro del ámbito calvinista, dicen, no, esa no puede ser la interpretación correcta porque mira lo que dice el capítulo 14 de Juan, versículo 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿No te das cuenta? Dicen, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, por lo tanto no puede convencer al mundo. Bueno, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. En el sentido de que llegue a morar permanentemente en él, tal como dice Juan capítulo 14, versículo 17, está claro que no viene a hacer eso. Pero de lo que está hablando aquí no es de eso, es de escuchar su mensaje, que es una cosa muy diferente de venir a morar internamente dentro del corazón. Escuchar el mensaje del Espíritu Santo, eso es muy diferente, y eso sí que lo puede hacer, sin incumplir eso otro. Ahora, ¿estaremos en lo cierto en esta interpretación que estamos haciendo del término convencer? Bueno, volvamos a las Escrituras, veamos cómo algún ejemplo bíblico, y es fácil encontrarlos. Mire, nada más llegar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, primer sermón de la era cristiana, el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Allí comienza su sermón. Capítulo 2 de Hechos, versículo 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Estos no eran regenerados ni nada. Estos acaban de crucificar a Jesús, al Señor. Les dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles. ¿Qué hizo Pedro aquí? Bueno, pues Pedro enfatizó la culpa de sus oyentes. Era un predicador que estaba en sintonía con el Espíritu Santo, convencer de pecado. Pues aquí está mostrándoles su culpa. Y el Espíritu estaba presente allí, haciendo lo que Pedro no podía hacer. ¿Qué era lo que Pedro no podía hacer? Convencer interiormente a las personas que le escuchaban de su culpabilidad. Miren ahora la respuesta de estas personas una vez que el Espíritu Santo ha operado en ellos. Versículo 36. Sepa pues, todavía sigue Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, noten bien los términos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea que aquí, pues, ha llegado un momento de convencimiento del Espíritu Santo sobre esas personas que ya digo, hace unos días estaban crucificando a Jesús y son culpables de ellos. Compungidos de corazón ahora, se sienten culpables, saben que son condenados y buscan una solución y preguntan, ¿qué haremos, hermanos? ¿Qué haremos? Bueno, ya vemos que no solamente consistió en que Pedro les dijo, lo habéis hecho mal, está demostrado que sois pecadores malvados. No, 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 no. Aquí el Espíritu Santo hace algo mucho más que eso. Entra dentro de la conciencia y de las mentes de esos hombres para convencerles de su culpabilidad y guiarles a la salvación. Miren ustedes, esto es imposible, este planteamiento es imposible cuando uno parte de la base de la tradición calvinista. No encaja, es que no encaja. Pero esto es bíblico, lo otro es una interpretación. Miren ustedes también, porque ya que estamos cuestionándonos sobre si estamos en la dirección correcta al interpretar de esta manera el término convencer, hagámonos otro razonamiento. Ya hemos visto en días anteriores que el Señor, antes de irse, les dijo, os enviaré al Espíritu Santo, el cual ocupará mi lugar. El Espíritu Santo está presente ahora en este mundo en lugar de Cristo. Por lo tanto, puesto que Él dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo el Señor acerca del Espíritu Santo, debemos de entender que hay una continuidad en la labor que el Espíritu Santo va a realizar en relación a la que ya había realizado el Señor Jesucristo. Por lo tanto, analicemos, pensemos por un momento en cómo actuó el Señor Jesucristo en relación a las personas, porque Él también les intentó convencer en muchas ocasiones a las personas que le escuchaban. ¿Qué hacía? Pues dice Juan 7:7 que testificaba del mundo que sus obras eran malas, igual que Pedro aquí les ha dicho en Pentecostés, en Hechos 2, sois malos, habéis hecho malas cosas. Y el Señor
testificaba del mundo que sus obras eran malas. Él mismo se identificó como la luz del mundo en Juan 8:12. La luz del mundo que alumbra a todo hombre, como dice Juan 1:9. Noten bien, la luz del mundo que alumbra a todo hombre. No solamente a los escogidos del mundo, sino que la luz del mundo alumbra a todo hombre. No a todo tipo de hombre, sino a todo hombre. Bueno, ¿y cómo alumbraba? Hizo muchas señales entre ellos, enseñó la verdad. Esto lo vimos en Juan, en el capítulo 15, versículo 22 y al 24, dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es decir, yo he venido y les he hablado, yo he venido y he hecho obras que nadie ha hecho. Eran evidencias que él colocaba frente a ellos para que las analizaran, para que sacaran conclusiones lógicas. Esta era la forma en la que el Señor trataba con ellos para que llegaran a creer. Y luego se lamenta, bueno, también en el capítulo 12, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Todo ello con la finalidad de convencerles, de reconducirles a la verdad. Lo que vemos aquí es que él no usó en ningún momento de coerción o de fuerza para que las personas creyeran. Siempre apeló a la conciencia y a la capacidad de razonamiento que cada persona tiene, personas caídas. Por lo tanto, no hay ninguna razón para creer que el Espíritu Santo, cuando viniera, iba a hacer una cosa diferente que el Señor. Así que creemos que convencer tiene que ver con seguir en esta línea de apelar a la conciencia con evidencias que despierten la voluntad del hombre para moverse en una dirección diferente. Y por último dice que convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, el Espíritu Santo llegaría a las personas de todo el mundo para llevarles a una comprensión plena y correcta de lo que significa el pecado, la justicia y el juicio. Y esta es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Pero no vamos a entrar ahora en el detalle de lo que significa cada uno de estos términos, porque eso viene luego desarrollado en los versículos 9, 10 y 11, que con la ayuda del Señor tendremos ocasión de considerar en otro momento. Bueno, me disculpo ante ustedes por haber entrado en esta controversia, pero realmente creo que es necesario. Hay un calvinismo popular que se extiende con mucha facilidad con estos argumentos, creo yo, muy superficiales, como las ilustraciones que hemos usado al principio, y que están convenciendo a mucha gente sin analizar todas las consecuencias que vienen por detrás. Es una cuestión, un calvinismo muy superficial, y cuando uno ya profundiza en las verdaderas raíces del calvinismo es cuando uno empieza a asustarse realmente de hasta dónde llega esa teología. Y pues en la Biblia muchos de los apóstoles tuvieron que luchar y batallar contra cosas que no eran correctas, y yo en cierto sentido me siento justificado también para aportar algo en esta dirección. En todo caso, pues quedémonos con lo que es positivo de todo lo que hemos visto, y es que frente a esta comisión que el Señor nos ha encomendado, tenemos a nuestro lado al Espíritu Santo que va a hacer lo que ninguno de nosotros podemos hacer. Ahora la responsabilidad es de nosotros de depender realmente del Espíritu Santo en esta labor de evangelización. Dejemos a un lado todas esas estrategias que suenan más a marketing y a otras cosas de mercado, de estudios de mercado. Centrémonos en las verdaderas lecciones que la palabra de Dios nos enseña acerca del poder del Espíritu Santo en este área concreta. Un versículo muy importante en la Biblia, seguramente el más claro en cuanto a este tema. Lo dejo todo a su consideración y que el Señor les guíe y les ayude a entenderlo, y ustedes siempre comprueben todo lo que decimos a la luz de la palabra de Dios y no se dejen llevar por sus propios razonamientos, sino por los razonamientos de la Biblia. Les agradezco que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Muchas gracias.